Pues seguimos aquí en Tecnopol y vamos a pasar ahora a lo siguiente. Miren, ya vimos cómo el presidente Luis Abinader decidió retirar esos impuestos por el hecho de que se le demostró que efectivamente no eran adecuados, ya que tenían un impacto muy negativo sobre la clase media. Él, pues, tenía que ver cómo se desmontaba de esta situación. Era como saber bajarse de un tigre. Si no se bajaba adecuadamente, se lo podía comer el tigre. Entonces, tenía que buscar la manera de hacerlo. Y ahí los expertos en temas de comunicación dicen, bueno, vamos a ver, ¿cómo nosotros decimos que algo que ya habíamos mandado al Congreso Nacional en este presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos, que era una reforma tributaria, en realidad había que retirarla? Usted podía llegar y haber dicho, mire, simplemente me equivoqué, mi equipo se equivocó, yo por lo tanto estoy retirando esta reforma tributaria y ya para este presupuesto lo que voy a hacer es simplemente sustituir estos ingresos por ingresos que por adelantado me va a pasar la Barrigol junto con el sector financiero, y para el año que viene vamos a tener una concertación donde vamos a alcanzar el pacto fiscal y el pacto eléctrico, porque eso es fundamental para la consolidación fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública. Buenas noches. Esa era una propuesta de discurso, bien breve, directo, sin más que decir. Pues bien, si usted decía eso, obviamente ahí usted estaba reconociendo el error. Ahora, ¿qué quería escuchar la gente? Se ha visto que, como usted ha señalado, usted dice, es un presidente que escucha, y entonces ese es un primer mensaje. Vamos a decirle a la población que yo lo estoy escuchando estas críticas, estoy escuchando sus necesidades, estoy escuchando lo que ellos me quieren decir. Por lo tanto, entonces lo que voy a hacer es mandarle como un mensaje de que efectivamente el presidente escucha. Entonces, ustedes fíjense que hay un hashtag del presidente escucha. El presidente escucha, todos los funcionarios mandan el mensaje, este es un presidente que escucha, este es un presidente que está cercano a la población, este es un presidente que toma en consideración lo que la población le dice, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ese es un primer mensaje que envía. Estoy cercano a la población. El otro mensaje importante es, bueno, aquí hay que echarle la culpa a alguien. Hay que echarle la culpa a alguien. O sea, esto hay que acusar a alguien, hay que recordar a la población que hay alguien peor que nosotros. Hay alguien que efectivamente sí se merece ser criticado. No nosotros, que acabamos de ganar las elecciones. No nosotros, que queremos hacerlo bien. Pero hay alguien más. Alguien más merece ser pues acusado y utilizado como chivo expiatorio de esto que está sucediendo, que es un malestar de la población ante algo que nosotros hicimos, que es la reforma tributaria que acabamos de presentar. ¿Cómo lo podemos entonces mandar ese mensaje? Bueno, ¿quiénes son los patitos feos? Vamos a identificar los patitos feos. El primer patito feo es el Partido de la Liberación Dominicana, porque acaba de perder las elecciones. Y ante esa situación vamos a decir, ok, el PLD es una maquinaria de corrupción, una maquinaria de corrupción e impunidad. El PLD es algo que por años estuvo convirtiendo el patrimonio público en patrimonio privado, patrimonio de un grupito. Es algo que es muy negativo, algo que impactó desfavorablemente a la República Dominicana. No ha hecho nada bueno por la gente. Todo lo que hizo fue para ellos únicamente. Entonces vamos a mandar ese mensaje. Y entonces con eso comienza ahí a mandar un mensaje. Primero les dice, yo soy bueno, yo estoy cercano a la gente, yo estoy en una situación en la cual estoy escuchando a la gente, mientras que este es el patito feo, el Partido de la Liberación Dominicana, es el corrupto, es el que tuvo años de impunidad, no sancionó la corrupción, etcétera, etcétera. Mi gobierno es un gobierno honesto. Claro, usted tiene 50 y pico de días, pero no quiero que se sienta mal, presidente, cuando aparezca en caso de corrupción, porque usted tendrá caso de corrupción. Óigame bien, nos conocemos a ese equipo, conocemos a todos los que están ahí. Sé, y usted lo puede apuntar, que habrá casos de corrupción. Habrá casos de corrupción. En todos los gobiernos ha habido casos de corrupción. Ahora, lo que usted no puede decir, señor presidente, es que un gobierno incompleto es un gobierno corrupto. No. Usted puede decir que hay casos de corrupción, y efectivamente, en todos los gobiernos
óigame, desde que se creó la República Dominicana en 1844, desde ahí hasta el presente, cada vez que hemos tenido gobierno, hemos tenido casos de corrupción. En todos los gobiernos, algunos más, en otros menos, pero en todos los gobiernos hemos tenido corrupción. Óigame bien, todos los gobiernos ha habido corrupción, en todos, en todos. Usted me puede decir, ah, sí, en el de don Antonio no hubo. Claro que sí, claro, muchísimo, óigame. No lo voy a decir porque no vale la pena, pero claro que hubo casos de corrupción. El Jorge Blanco, se le estoy diciendo porque son los más cercanos a usted, que usted lo conoce muy bien. Jorge Blanco también hubo casos de corrupción, muchísimos casos de corrupción. Balaguer también casos de corrupción. Trujillo también. Tú me dirás, no, pero que no. Sí, claro, hubo muchísimo tráfico de influencia en el gobierno general Trujillo, claro que sí. Muchísimos casos que él lo permitía. A lo que él le permitía, sí hubo tráfico de influencia, muchísimo tráfico de influencia, donde se compraban terrenos que iba a comprar el Estado y se le vendía entonces a un sobreprecio. Todo eso sucedió. Muchísimos casos de corrupción. ¿Significa que hubo una corrupción generalizada en todos esos gobiernos? No, eso no es correcto. Eso no es correcto. Por eso, en esa parte del discurso no es ni justa ni verdad la parte. Usted lo puede decir como un mecanismo, como le estoy diciendo, para tratar de atraerse a la gente. ¿Por qué? Porque la gente votó en contra del Partido de la Liberación Dominicana. Es muy fácil ahora acusarlo de corrupción, es muy fácil ahora de apuntar hacia ellos porque sencillamente perdieron las elecciones. No era justo, no es verdad tampoco, y yo no lo hubiese hecho, pero obviamente hay expertos en materia de comunicación que eso lo recomiendan, pero yo no hubiese hecho eso, señor presidente, yo no se lo hubiese recomendado. El otro punto es que entonces, además de criticar al PLD, critica entonces al otro patito feo por excelencia, Odebrecht. Dice, ya eliminé los contratos con Odebrecht. Claro, ahí hay que decir, bueno, hay que ver cuáles contratos se pueden eliminar, cuáles no, qué consecuencia va a tener esto sobre las finanzas públicas, me van a demandar ante cortes de arbitraje internacional. Todo eso hay que ponerlo sobre la mesa a la hora de definir si se va o no se va a decidir finalmente cerrar esos contratos con Odebrecht. Y mientras tanto, pues hace las acusaciones típicas, recoge algo que en términos periodistas es un fiambre ya, decir que hay un grupo de personas que fueron identificadas en las cuentas y que supuestamente estuvo eso vinculado con la planta Punta Catalina. Entonces la pregunta que habría que hacerse, bueno, pero primero hay que identificar todos esos nombres y luego ver cómo esas personas influyeron sobre el proceso de licitación y adjudicación. Y yo le voy a decir lo siguiente, yo creo que es importantísimo que se averigüen esos nombres. Todos, óigame bien, todos, señor presidente. Hay que buscar esos nombres y decirlo. Y luego mapear la influencia de esas personas sobre el proceso de licitación y adjudicación. Y eso es clave. ¿Para qué? Para que ya se cierre ese expediente. ¿Por qué? Porque lo que no se debe mantener es la insinuación. Esto genera una incertidumbre, una duda con relación a si hubo, si no hubo. No. Yo estoy totalmente de acuerdo, presidente. Vamos a buscar esos nombres. Vamos a revelarlo al país, todos, absolutamente todos, que no quede ninguno, todos. Todo lo que están ahí, que se revele y luego que se mapee la influencia que tuvieron en el proceso de licitación y adjudicación. Eso es clave. Entonces, vamos a hacer eso. Eso es fundamental para que ya se acabe esta discusión. Luego, usted actúa de una forma que ahí tampoco yo creo que fue adecuada. Una crítica muy fuerte a la Cámara de Cuentas, puede ser cierto, puede no ser cierto, pero recuérdese que ese es un órgano, ese es un ente que tiene cierta autonomía, donde usted la está combinando prácticamente a que renuncie y que dejen el cargo. Eso no se vio bien, pero usted tiene todo el derecho de hacerlo, pero yo nunca lo hubiese hecho. Luego está entonces la parte donde le comienza a decir a la gente, mira, fíjate, ese es el patito feo y ahora yo le voy a decir a ustedes lo bueno que yo le estoy dando a ustedes. La mejora del gasto público, usted menciona que está reduciendo el gasto público, se pone como cordero que se va a sacrificar y que va a sacrificarse reduciendo lo que sería los gastos de representación que usted percibe, y eso es algo bueno, no es suficiente, esos son centavos, usted lo sabe muy bien, esos son centavos con relación a lo que es la presidencia de la República, esos son centavos, los gastos de
de representación. Eso no mueve el millero del déficit público para nada. Eso no mueve el millero. Es un mensaje bueno, pero no mueve el millero. O sea que en términos, en realidad no aporta absolutamente nada a esa reducción. Ahí menciona también el tema de la deuda pública, menciona que el gobierno anterior se endeudó en los tiempos buenos, pero eso contradice lo que días antes su ministro de la presidencia había señalado con relación a la deuda pública de los últimos años, que el 50% de esa deuda se explica por el déficit del sector eléctrico. Es decir, que no es que se endeudó el gobierno anterior en los tiempos buenos, no, lo que pasa es que había un problema con el déficit del sector eléctrico, que obviamente ahora se va a reducir por la entrada de Punta Catalina. Recuerde, señor presidente, que la entrada de Punta Catalina le va a dejar al Estado 450 millones de dólares, entre 250 de beneficio y 200 millones de dólares de ahorro para la distribuidora. 450 millones de dólares, eso es medio punto del PIB. La mitad del déficit del sector eléctrico se la va a ahorrar. Entonces, ese es un mensaje ahí importante que habría que tomar en cuenta. Es decir, que cuando usted dice que se endeudaron y le echa la culpa, no fue así, presidente. No, olvídese de eso. Eso está bien, un discurso, pero se puede montar muy fácilmente, porque sus ministros lo han estado diciendo. Y además, su ministro de Hacienda, cuando colocó los bonos soberanos, los 3.800 millones de dólares, se colocó diciendo que las finanzas públicas habían reducido su déficit y que además estaban logrando la consolidación de las finanzas de tal manera que se logre que se mantenga la sostenibilidad de las finanzas públicas. Eso lo dice el informe que se utilizó para la colocación de los 3.800 millones de dólares. Entonces, no puede decir ahora, presidente, que el gobierno anterior fue irresponsable en el manejo de la deuda pública. No, porque no fue así. Eso no es correcto. Luego entonces viene, después que habla de que las bondades de que se están mejorando el manejo del gasto público, entonces el presidente dice, bueno, ahora, ¿qué le vamos a entregar a la población? Gasto de educación, el 4% del Producto Interno Bruto. Claro, eso lo comenzó el presidente Danilo Medina. El presidente Danilo Medina, en 2013, fue quien comenzó a implementar eso. Ningún otro presidente lo había hecho. El presidente Hipólito Mejía no pudo por la crisis bancaria, sino yo estoy seguro que lo hubiese podido hacer también, porque él tenía muy claro el tema de la educación. El presidente Fernández sí, lamentablemente no lo tenía claro y por lo tanto no se preocupó por ese tema de subir al 4%, pero el presidente Danilo Medina lo mantuvo durante sus 8 años, su 4% del Producto Interno Bruto. Es decir, que usted no está aportando nada, pero lo está diciendo que lo va a mantener. Luego está el tema de salud, dice que va a completar hospitales que han comenzado, y es verdad, fue el gobierno pasado, pero reconozca que ya están prácticamente a tiro de hit. Usted mismo fue a un hospital, a la ciudad de la salud el Hospital Morgan, y está prácticamente listo el Hospital Luis Eduardo Ibar, está prácticamente listo. Entonces, es pocos recursos con relación a lo que ya se ha invertido. Entonces, vale la pena hacerle un reconocimiento. Yo creo en eso. Si usted hace algo bueno en términos políticos, aunque usted sea mi contrario, yo tengo que reconocérselo. Entonces, más que decir simplemente, no, nosotros vamos a completar eso que no han completado esos 19 hospitales por tanto tiempo. No, óigame, fue una mega obra lo que hizo y mega intervención lo que hizo el gobierno pasado para ayudar a que mejorara el servicio de salud en la República Dominicana. Entonces vale la pena reconocer el trabajo que hizo Chanel Rosa, por favor. Yo creo que es un trabajo verdaderamente titánico que hizo en el manejo del sistema hospitalario de la República Dominicana. El tema de la policía, muy bien. Yo sé que no se puede llegar a los $500 que usted prometió, pero $300 es algo muy positivo y eso es algo que vale la pena resaltar. Y luego entonces ahí llega el punto, cuando usted está hablando, llega el punto más importante de su discurso, donde dice que va a retirar entonces todos los impuestos. Yo creo que eso fue algo positivo. Retira los impuestos, un reconocimiento de que lo que nosotros le habíamos recomendado a través de consulta económica y a través de Tecnopol el sábado pasado era correcto. Le agradecemos que nos haya dado la razón con retirar esto. No es simplemente decir que escucha a la población, no, hay que escuchar también los consejos de la experiencia. Hay que escuchar también los consejos que le pueden dar personas que le dicen, presidente, eso es un error, eso tiene graves consecuencias sobre la clase media, eso tiene graves consecuencias sobre la reactivación económica. Entonces, eso usted tiene que escucharlo. O sea, porque en escuchar hay que ponderar. Usted pondera
lo que usted está recibiendo, lo que usted recibe de aquí, usted lo pondera, tiene diferentes pesos. Hay algunas cosas que usted le va a dar un peso mayor, hay cosas que le va a dar un peso menor. Todos los presidentes hacen eso. Escuchan a todo el mundo, pero a algunos le dan un peso mayor y a otros un peso menor. No le da un peso uniforme, no. El que le haya dicho eso, que se le da un peso uniforme, eso es falso. No, usted escucha a todo el mundo, eso está bien. Eso está muy bien, presidente. Un presidente que escucha, pero pondera. Pondera, que significa que le da pesos distintos. Le da peso distinto a lo que dice la persona A, de lo que dice la persona B, lo que dice la persona C. El que dice la persona A tiene experiencia, tiene conocimiento, tiene dominio del tema, usted le da más peso. La persona C es simplemente una persona que no tiene dominio del tema y que le habla algo y que usted lo escucha por educación, pero es un disparate, usted le da un peso cercano a cero. Esa sería la secuencia de la ponderación que usted debería darle a lo que usted está escuchando, pero es bueno decir, y eso estuvo bien, decir que es un presidente que escucha. Con relación al tema de la Barrick, ahí yo me gustaría que fuera un poquito más transparente, porque dice que ha hablado con la Barrick Gold y con el sistema financiero para recibir un adelanto. No se sabe si es un préstamo entonces que la banca le va a estar dando y que se le va a poner de garantía los flujos de ingresos que va a tener de la Barrick, o es que es la Barrick que le va a adelantar el dinero. Como sea, usted tiene que transparentar la operación y tiene que transparentar la tasa de interés o tasa de descuento que se va a utilizar. ¿Por qué? Porque no es verdad que nadie le va a adelantar dinero gratis. No es verdad que le van a adelantar dinero gratis, por lo tanto, se necesita que haya transparencia con relación a ese tema. Vamos a hacer una pausa ahora aquí y vamos a retornar dentro de unos segundos.